Es Radio. Bueno, tengo a los contertulios encantados porque han llegado sin ningún tipo de problema ni retraso a la tertulia, cosa que se agradece, y además Madrid está vacío. No sé de los argentinos dónde se han metido, me imagino que saldrán el domingo debajo de las piedras, pero bueno, eso es lo que nos están contando. Cayetano González, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vacío a estas horas, Rosana, porque sí. A medida que avance el día, sí, quien vaya por Puerta del Sol, Preciados, tal... Sí, bueno, es un fin de semana además de muchísimo turismo en Madrid, y mucha gente viene a hacer las compras y eso se nota sobre todo en el centro. Pepe García Domínguez, Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, en solitario, en tu hotel, sin nadie alrededor. Lo cuentas todo. Oye, el estado ideal. Aquí no hay intimidad en la radio. Por supuesto, aquí no Duermes hay nada. solo. Sí. No, yo no he dicho eso. He dicho que has desayunado solo, tranquilo, y estás en busca del argentino, ¿no? O de la Argentina ya puestos, ¿no? Bueno, y Dieter Brandau Buenos días. que sí se ha encontrado con alguien y ha sido una sorpresa, ¿no? Porque, bueno, Yo estoy todavía impactado, porque es verdad que hoy salgo con tiempo siempre para llegar, porque con los atascos y tal se tarda un ratito, pero hoy es verdad, como decía Cayetano, que hasta ahora las carreteras están mucho mejor. Y cuando llegaba aquí a la radio, pero yo creo que eran las 8 menos cuarto de la mañana, voy metido en el coche y digo, juraría que ese tipo grande con la gorra para atrás es Fran Cuesta. Y efectivamente le he pitado, le digo, pero Fran, ¿qué haces aquí a estas horas? Dice, no, que me tengo que ir corriendo al aeropuerto, pero antes he pasado por el radio para dejar regalos para toda la gente y demás. Dice, por cierto, el bastón de caña de bambú que mandé para tu mujer y se quedó perdido, pues que te he traído otro para ti. Digo, no me puedo creer que este tipo... a las 7:30 de la mañana. Con tantas cosas que tiene que hacer, haya querido pasarse antes por aquí para saludar. Bueno, ni siquiera para saludar, que has dejado los regalos y has ido corriendo al aeropuerto. Desde luego sí. es un fiel oyente, seguidor y un tipo de genial, los programas. de y un tipo estupendo. Por cierto, lo del el palo de bambú, ¿para qué es? Porque son los que él saca de paseo y entonces, como él sabe que a mí también me gusta pasear, pero claro, yo sí, a ser posible, sin sorpresas, elefantes, serpientes, boa constrictor que se te lanzan al cuello. Dragones de Komodo. Exactamente, pues me regaló uno para cada miembro de la familia, 4. Pero llegaron 3 y entonces en antena él dijo, pero bueno, ¿qué pasó con la agencia donde lo mandé? Y entonces ha llegado aquí y a nuestra compañera de recepción ha dicho, para evitar el divorcio de Dieter Brandau, y ha dejado el palo de bambú, que ya lo tenemos a buen recaudo. Gracias, pues, Frank. Seguro que se pone muy, muy contenta tu mujer, así que nada, nos alegramos y le mandamos un saludo aquí a Frank, que le vaya bien el vuelo. Dani, buenos días buenos vez días. Con la prensa. Sé que alguno no queréis hablar de la Constitución, pero hoy es inevitable. Hay que hablar de los actos de ayer en el Parlamento, de todo lo que sucedió. Yo decía ayer, y lo seguí desde primera hora de la mañana, que parecía que había comentaristas, periodistas de renombre en este país, con una larguísima trayectoria, que les daba cierto apuro contar cómo había sido abucheado Pedro Sánchez a la llegada al Parlamento y cómo esos abucheos y esa manifestación libre de la gente que estaba allí no cesó hasta que llegaron los Reyes de España. Pues como digo, había periodistas muy conocidos, gente que estaba retransmitiendo el directo para algunos canales de televisión, que esto les pasa a todos los presidentes del gobierno, esto no es algo que le pase solo a Pedro Sánchez, y además no hay que hacer caso de los abucheos porque depende de dónde se coloque el periodista, así suena o no más en la radio y en la tele. Esto, declaraciones y comentarios textuales de los narradores ayer del evento, pero hoy en la prensa decía yo que práctica unanimidad a la hora de destacar las palabras de protagonista el rey, efectivamente, ¿no? Además, casi todos los titulares apuestan por utilizar frases precisamente pronunciadas por el monarca durante ese discurso. Por ejemplo, leo en ABC: no hay que desvirtuar los valores de la Constitución, sino reivindicarlos. El Mundo: la Constitución es el alma viva de la democracia. El diario El País: la Constitución, un mandato permanente de concordia. Y en este caso, el que no apuesta por utilizar una frase del rey Felipe VI es La Razón: larga vida a la monarquía. La Vanguardia, vamos con la prensa catalana: el rey insta a renovar el pacto de convivencia del 78. Y el único que no apuesta por llevar,
como titular de portada lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, o al menos, digamos, en ese pleno, el Periódico de Cataluña, que opta por titular en base a lo que dijo Pedro Sánchez en esos corrillos con periodistas. Sánchez calcula que resistirá hasta otoño. Pensaba que ibas a decirnos que había abierto con los altercados ayer y los CDR, las detenciones. Exactamente, tanto en Gerona como en Tarrasa. En los actos en Gerona y en Tarrasa. Bueno, ¿algún dato más que te haya llamado la atención de este especial que hoy podemos ver en la prensa? Sobre todo que lo que más resalta en los diarios es que en el día en el que se conmemora el 40 aniversario de la Constitución, prácticamente se habló más sobre reformarla que sobre el hecho de que si se está cumpliendo en un grado, eficiente o no. Además es que en este sentido ayer tuvimos declaraciones para todos los gustos, porque el PSOE, hemos escuchado antes a Isabel Celaá, Adriana Lastra, apostaban por ir hacia un modelo federal directamente. El Partido Popular ya anunciaba que va a utilizar sus diputados para bloquearlo, porque se necesita una reforma agravada de la Constitución para plantear lo que quieren Partido Socialista y Podemos. Podemos, evidentemente, un día más apostaba por dinamitar la Constitución, y Ciudadanos confiaba en poder abrir este melón, pero en la próxima legislatura, y si el Partido Socialista, que es lo que ellos tratan ahora de conseguir, o al menos es con lo que aspiran, vuelva a redil constitucionalista para poder llevarla a cabo con Ciudadanos y Partido Popular. Esto es de lo que se habla, sobre todo de reformar la Constitución, más que de si se está cumpliendo o no. Bueno, y añadiría una cuestión más que se aborda también en la prensa, que es la rehabilitación, si me permitís, entre comillas, del rey emérito. Bueno, ¿qué destacaríais vosotros de los actos de ayer? ¿Qué momentos fueron los que más os llamaron la atención? Y sobre todo, ¿qué valoración hacéis de estos 40 años de Constitución? Cayetano, empezamos con eso, si quieres. Bueno, yo creo que lo que acabas de decir en tu última frase, ayer fundamentalmente lo que era la celebración de un 40 aniversario, que es una cifra redonda, como me imagino y espero que lleguemos con esta Constitución a los 50, y será otra fecha muy redonda. Y yo creo que no va más allá lo de ayer, me refiero que es bastante, es decir, 40 años de una Constitución que, desde luego, personalmente en el balance yo hago es mucho más, tiene muchas más cosas positivas al balance que negativas. El tema es que llegamos en un momento, que eso nuestros oyentes son plenamente conscientes de ello, a celebrar este 40 aniversario con una Constitución, pues que está, o con una situación institucional que está bastante tocada fundamentalmente por el tema de Cataluña, ¿no? Por el pulso independentista de Cataluña. Entonces, hay una contradicción de sentimientos, ¿no? O sea, yo creo que ayer se vieron escenas que a mí personalmente pues me gustaron. Pues a mí me gustó ver a los expresidentes del gobierno en un lugar destacado, y iba a decir hablando entre ellos, yo creo que hablaron por parejas, por lo que yo pude ver, Aznar y Felipe González por un lado, Zapatero y Rajoy por otro, por lo menos cuando salieron, ¿no? A mí me gustó, y lo dije ayer por la tarde en el programa de Dieter, el homenaje que de alguna manera se hizo a los reyes eméritos, el rey emérito, y me parece que además era un homenaje merecido y necesario, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre cómo ha sido el final del reinado de Juan Carlos I, pero es indudable que su papel fue fundamental en la transición y en el impulso de la Constitución. A mí me gustó ver a los 3 ponentes constitucionales que siguen con vida, porque han fallecido 4 y 3 estuvieron allí presentes. Me gustó ver a diputados de las primeras Cortes Constituyentes. Por cierto, uno se da cuenta cómo pasa el tiempo, porque algunos ya, efectivamente, pues como a todos nos pasa, más mayores. Que decir, claro, ves a Rosa Martín Villa, o ves a Landerino de la Villa, o ves a Pablo Castellanos, o ves a... Y dices, bueno, pues efectivamente 40 años pasa por todo el mundo, ¿no? El discurso del rey Felipe VI a mí me pareció bueno, me pareció bien, previsible, es decir, tampoco dijo ninguna cosa... Si yo le tuviese, pero bueno, es una cosa muy personal mía, ¿no? Y que los que me conocéis a lo mejor decís, bueno, pues es que tú eres, como todos, yo creo que estamos aquí muy sensibles. A mí me pareció que la referencia, estamos hablando de un balance de 40 años, la referencia al sacrificio que ha supuesto tantos españoles asesinados por el terrorismo, me pareció insuficiente, o sea, me pareció corta, me pareció que había que haber hecho un poquito más de hincapié en esos españoles que han dado su vida por defender lo que ayer celebrábamos, la Constitución, la libertad y la democracia. Y lo digo de una persona que me consta, porque lo he vivido personalmente, que no es sospechosa, Felipe VI, de no tener sensibilidad y cercanía a las víctimas del terrorismo. Pero bueno, ya sabemos que los discursos a veces te lo hacen, vamos, seguro que se lo hicieron, él lo leería, metería pluma,
pero a mí me pareció que en el tema de las víctimas del terrorismo faltó un poquitín más de entusiasmo, de cariño, e incluso pues un aplauso de toda la Cámara, que no hubo en ese momento, pues porque quizás fue una alusión más, ¿no? En definitiva, Rosana, a mí me pareció que fue un acto digno, a la altura de las circunstancias que ayer se celebraban, pero con esa contraposición de sentimientos, ¿no? Estamos celebrando el 40 aniversario, pero al mismo tiempo sabemos que los problemas son muy grandes, los que en estos momentos vivimos Sí, y en además España, es ¿no? algo que refleja Pepe García Domínguez, que escribe en el especial que publica Libertad Digital sobre la Constitución en su artículo, ¿no? Tú, desde luego, entiendes que la reforma no es el momento para la reforma, que siempre que llega esta fecha se habla de la reforma y de que con la reforma de la Constitución se solucionarían todos los problemas, cuando los problemas se podrían solucionar si se pusiese coto a otras cuestiones y sobre todo si se controlasen los órganos encargados de controlar y de hacer cumplir la Constitución, ¿no? Yo, más allá de eso que estás recordando en el artículo de ayer en Libertad Digital, yo soy un poco más escéptico que la generalidad de los opinadores estos días. Yo he visto excesivo almíbar en la celebración del 40 aniversario, por varias razones, pero por una fundamental que nos están mencionando. En España, en 1977, en las Cortes, se inicia un proceso constituyente. Ese proceso constituyente necesariamente iba a derivar en una constitución, con lo cual seguro que hoy estaríamos celebrando, aunque no fuese esta, el 40 aniversario de una constitución democrática. El problema no es que estemos celebrando esta constitución, es decir, no una constitución, sino esta. Me explico. Era posible otra constitución. Era posible otro título octavo. La Constitución es bastante convencional, la Constitución española. Es decir, es una Constitución moderna, muy similar al conjunto de las democracias liberales occidentales. Esa no es la cuestión. La cuestión es, se elabora un título octavo para resolver un problema crónico histórico de nuestra vertebración nacional, que es la integración del catalanismo político y el nacionalismo vasco en una idea de España. Y para eso se va a un Estado compuesto. Ese Estado compuesto obviamente ha fracasado. Lo estamos negando estas últimas horas porque somos así. Cuando se acabe el almíbar volveremos a reconocerlo. Ese evidentemente ha fracasado. Lo estamos viendo en Barcelona todos los días. ¿Cómo no va a haber fracasado si el catalanismo político para el que se hace el título octavo acaba de dar un golpe de Estado? Y son ellos, no es Rufián el que ha dado el golpe de Estado. Rufián es el payaso de la escena. Pero quien ha dado el golpe de Estado es el grueso del catalanismo político, para cuya integración en la idea de España se hicieron todo ese tipo de concesiones y se diseñó el modelo del Estado de las autonomías. Es obvio que ha fracasado. Cuando insistimos tanto en no se cumple la Constitución, y yo recordaría que la Constitución incluye artículos en los que se habla de que España está formada por nacionalidades. Y eso no lo dice tampoco Rufián, lo dice la Constitución. Por cierto, solo 2 constituciones en el mundo decían eso. Hablo en pasado porque los países ya no existen. Uno era la Unión Soviética, que hablaba de nacionalidades, y otra era la Federación Yugoslava. Ninguna constitución del mundo habla de nacionalidades, salvo la española. Por tanto, ¿es un éxito eso histórico? Yo creo que no, que es evidente que no. Y creo que era posible otra constitución, una constitución jacobina. Lo que está diciendo Vox ahora mismo, es decir, tampoco es tan raro. Es decir, hay fuerzas emergentes en España que lo dicen. Una constitución democrática tan legítima como esta era viable siendo jacobina. Un régimen presidencialista sería tan democrático como el que tenemos aquí. Francia es un país presidencialista. ¿Qué pasa? Francia no es una democracia. Por tanto, yo, insisto, bajaría un poco a la realidad. La democracia se hubiese consolidado sí o sí con cualquier forma de constitución democrática y el título octavo ha sido un inmenso error. Por cierto, quiero recordar algo más. El germen del actual Partido Popular, Alianza Popular, tenía, me parece que 19 diputados en las Cortes Constituyentes. El 50% de sus diputados no votaron la Constitución. 2 se abstuvieron y otros votaron en contra. Y además, a estas alturas yo creo que no se equivocaron. Dieter, yo no sé si compartes parte de lo dicho por... ¿Sabes lo que pasa, Rosana? Que el análisis que hace Pepe a mí me parece el correcto. Lo que pasa es que trasladarlo a aquellos años, yo puedo haber leído mucho, puedo haber visto mucho, puedo haber estudiado mucho lo que fueron aquellos años, pero tú y yo teníamos 3 años, 2 o 3 años cuando se estaba celebrando aquello. Entonces, lo que es la vivencia personal, yo no sé si realmente era posible o no era posible por todo lo que fue, porque es verdad que ha durado 40 años y esto ha durado 40 años, ese consenso, y si va a durar más, no va a ser porque haya otro consenso, sino porque haya un enfrentamiento contra los que te quieren dar un golpe de dentro de la Constitución. Así que, personalmente,
No sé si Pepe estaba allí, Cayetano estaba allí de una forma más consciente que yo, no sé si era posible o no era posible otra, pero he caído algo en lo que ha dicho, cuando ha dicho Cayetano, que todos pasan, ¿no? Los años pasan para todos y son 40 años. Claro, he pensado, Dios, si hay gente que está celebrando los 40 años de la Constitución y estaba allí cuando se hizo, hasta el punto que eran llamados padres de la Constitución, ¿cuántos años tenían entonces? Claro, y he caído en la cuenta de que 3 de los llamados padres de la Constitución, Miquel Roca, Pérez Llorca y Herrero de Miñón, 38 años. Los 3 son de 1940 y tenían 37, 38 años cuando se hizo la Constitución y ellos son de los que se llaman padres de la Constitución, con lo cual, ojo, cuando se dice que con 37 y 38 años en política, eres un pipiolo. Y luego sí que he notado algo dentro de lo que es el almíbar que decía Pepe, he notado algo que me ha llamado mucho la atención y es que como ahora mismo hay que colocar a Vox como el partido anticonstitucional, el partido inconstitucional y el PSOE dice que todos los que están en el Congreso, incluido Bildu, PDeCAT, Esquerra, Podemos y demás, son constitucionales, que el anticonstitucional es Vox, es como si ahora, en lo que es el Congreso de los Diputados, algunos se tuvieran que, o ayer por lo menos hubieran tenido que atarse un poquito los machos a la hora de demostrar que ellos sí que son los anticonstitución. Es verdad que algunos no disimulan y al mismo tiempo en Cataluña la estaban liando. Pero claro, como hay que decir que Vox es el que quiere acabar con la Constitución, pues claro, ¿cómo vamos a hacer nosotros la escenografía de lo contrario? Y el Partido Socialista está blanqueando. O sea, que tú piensas que Podemos realmente a lo mejor tenía otra idea. De hecho, se habló del miedo que tenía Ana Pastor de que boicoteasen la presencia de Juan Carlos, claro, de Juan Carlos en el acto, es que ¿no? tú te imaginas en TV3 a los que queman la Constitución diciendo es que los de Vox son anticonstitucionalistas o al Partido Socialista diciendo es que fíjense ustedes, Santiago Abascal dice, pero si es que ese no quiere quemar la Constitución. De hecho, lleva un ejemplar en el bolsillo. Dicen, claro, ayer el numerito era como una cosa que no sabían si lo hago o no lo hago. Bueno, ni tú ni yo teníamos edad para podernos poner en ese momento que describía, o que al menos era la reflexión que hacía Pepe de cómo lo vivió él, de la que hacía también Cayetano, cómo se produjeron aquellos momentos en el 78, en el 77 y en el 78. Pero Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución, ayer era preguntado precisamente por la reforma constitucional y aportó una reflexión interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los que estaba allí. Vamos a recuperarla y a ver qué opináis de lo que comentó ayer Pérez Llorca. Yo creo que habría que robustecer el autogobierno de España. Se han robustecido muchos de los gobiernos, pero en España se ha quedado con unas facultades asimétricas. Eso habría que revisarlo un poco, pero esa es mi opinión particular y yo no pinto nada. Pues esto es lo que decía, hay que de alguna manera recentralizar, ¿no? Volver otra vez a dotar a España. Sí, ¿no? Mira a Pérez Llorca, que también es anticonstitucional, porque él que tiene que ver con la Constitución española, Cayetano. Claro. No, el autogobierno de España yo creo que él quiere decir, también lo explicó yo creo que bien ayer Felipe González, que al final entre el Estado de las autonomías y las transferencias que se han hecho a las autonomías a lo largo de estos años y las transferencias que ha asumido Europa, por arriba, por decirlo de alguna manera, al final se ha producido un vacío de lo que es el Estado, es decir, de las competencias del Estado. Y yo creo que a eso se refiere Pérez Llorca, decir, bueno, que de alguna manera hay que reajustar lo de Europa, de momento es irreversible, el haber cedido porque era obligatorio, si querías estar en la Unión Europea, pero a lo mejor en las autonomías, bueno, pues es un debate que está y que yo creo que por justicia hay que recordar que quien primero planteó el recuperar competencias en educación y sanidad fue Rosa Díez, cuando lideraba UPyD. Ayer tuvimos aquí a Rosa Díez, pudimos hablar con ella y bueno, la verdad es que tiene clara, un análisis como siempre, magnífico, ¿no? Con lo cual no es un tema que ahora Vox defiende eso y bueno, y Pablo Casado ha dicho que la competencia de educación debería ser competencia de la Administración Central, del Gobierno de la Nación, ¿no? Bueno, a mí me parece, yo tengo un gran respeto por la opinión de Pérez Llorca y me parece que acertó muy bien con la expresión, habría que repensar el autogobierno de España. Respecto a los que piden la reforma de la Constitución, yo he estado oyendo cuando venía todos los cortes que habéis puesto y es que
es que es tremendo, ¿no? O sea, Isabel Celaá diciendo, pues hay que... Sí, somos partidarios de una reflexión. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué quiere decir? O sea, el PSOE sigue sin saber concretar qué quiere. Es decir, o sea, a veces te hablan de modelo federal, a veces de modelo confederal, si habla Iceta dice una cosa, si habla el PSOE de Felipe González dice otra, si habla Pedro Sánchez no sabes lo que dice. Bueno, quiero decirte, o sea, es que al final no se sabe, quiero decir, no se sabe para qué se quiere reformar la Constitución. Para prolongar quizá la estancia de Pedro Sánchez en Moncloa, porque es una idea que apuntó Casado, ¿no? Cuando dijo que le utilizaría su mayoría de bloqueo. Puede ser que se esté dotando a sí mismo de trabajo, ¿no? De facultades para poder prorrogar más su estancia en Moncloa. Pues sí, ese es el objetivo, tal. A mí, Rosana, perdona y Pepe, te dejo ahora mismo. A mí hay un tema que me preocupa, porque estoy viendo señales que se están emitiendo ya. El 21 de diciembre hay un Consejo de Ministros en Barcelona. Y más allá del ruido y del follón que hay alrededor del Consejo sobre si se reunirá con Torra o no, si habrá un boicot o no, si habrá incidentes o no, Pedro Sánchez lleva ya emitiendo en varias entrevistas, el otro día en la que dio en Telecinco a Pedro Piqueras, que se van a adoptar decisiones importantes en ese Consejo de Ministros para Cataluña. ¿Eso qué quiere decir? Me puedo equivocar, pero mi intuición va en la línea de que pueda hacer algún anuncio importante, por ejemplo, lo dejo caer y a lo mejor me puedo equivocar, en la línea de una reforma estatutaria del Estatuto de Cataluña que evidentemente implique una reforma constitucional. O sea, que no estoy descubriendo nada nuevo, y eso Pepe lo sabe mejor que yo, es una vieja idea del socialismo, vamos, de Miquel Iceta y del plan de Pedro Sánchez para Cataluña. Es decir, ir por la vía de una reforma estatutaria que amplíe mucho el estatuto, que recupere todas las cuestiones que el Tribunal Constitucional eliminó en la sentencia ante el recurso que presentó el Partido Popular. Él abiertamente. Bueno, es decir, pero vamos a ver qué anuncia el 21 de diciembre. Bueno, habrá que estar muy pendiente de lo que sucede dentro del Consejo y fuera, porque ayer ya vimos un ejemplo de lo que se está preparando. Pepe, tenías... Yo soy muy escéptico con esto que está diciendo Cayetano, por una razón. Al catalanismo político ya no le interesa para nada la idea de España. Y eso de reformar un estatuto le interesa al PSC y al PSOE, pero a los catalanistas no. Salvo que en esa reforma PP se introduzca, por ejemplo, el reconocimiento del derecho al referéndum. No, es que les da igual todo eso. O sea, están fuera de España ahora mismo. Mentalmente, el 50% de Cataluña está fuera de España. Ya se han ido. Se han ido, materialmente no, mentalmente están fuera. Por tanto, estas historias de reformas constitucionales es volver al pujolismo. Es decir, eso ya está fuera de la cosmovisión política del nacionalismo catalán. Pedro Sánchez no se ha enterado y cree que todavía estamos en los mundos del pujolismo y del peixalcoba y aquellas cosas. Eso ya no existe. Ellos están en la vía insurreccional y seguirán en ella. Es decir, está en un proceso, es decir, que nada tiene que ver ya con marcos constitucionales. Han roto con eso para siempre. Y yo creo que no tiene ninguna cabida esa opción. Por lo demás, la reforma constitucional, la gente se olvida de una cuestión. Es imposible la reforma constitucional. Sí, es posible hacer tonterías. Esto de vamos a hacer iguales a los hombres y a las mujeres, como si no lo fueran. Bobaditas podemos hacer, retóricas. Ahora, lo sustantivo, lo importante, que es el título octavo, eso no se puede tocar. Y no se puede tocar por una razón muy simple. Exige la propia Constitución, y de memoria te lo digo, creo que es el artículo 168, pero igual me equivoco. Pero, en fin, el artículo que habla de la reforma. Eso es tan complicado porque exige unos consensos que al final exigen la unanimidad práctica. Y como la unanimidad es imposible, porque tú no vas a poner de acuerdo a Podemos y al PP, eso no puede pasar, y tampoco vas a poner de acuerdo a Ciudadanos con la Esquerra y con Bildu, pues por tanto no se va a hacer. Dejémonos de tonterías, no se va a hacer nunca, jamás. ¿Por qué? O reformas la Constitución para que es el propio para el proceso de que su propia reforma, es decir, sea más laxo, o en las condiciones que está diseñado para que no se reforme nunca. Por tanto, no va a pasar. Está bien que Vox proponga reformarla, pero Vox saca 270 diputados que no existen en el Parlamento, tampoco lo va a reformar Vox. Por tanto, esa idea es puramente propaganda, es bullshit, que diría nuestro amigo Arcadio Espada. No se puede hacer. Bueno, antes de ir a la publicidad, sí que me gustaría que abordásemos los actos paralelos en homenaje a la Constitución que se produjeron en varios puntos de España, en concreto en
en Tarrasa y en Gerona, entre otros muchos lugares, y las consecuencias que tuvo. Hoy en la prensa, por cierto, Dani, se aborda con, bueno, pues en las portadas, o se aborda con el espacio que yo creo que merecería los altercados que ayer se produjeron, la actuación de los violentos. Pasa prácticamente desapercibido, pero ya no solo incluso en el Periódico de Cataluña o en La Vanguardia, sino que prácticamente también en el resto de rotativos nos tenemos que ir prácticamente a las últimas páginas de Nacional para encontrar unos actos que evidentemente son muy graves. Por la mañana en Gerona, por la tarde en Tarrasa, estamos hablando de más de 20 heridos, la mayor parte de ellos Mossos de Escuadra y 2 detenidos. De los CDR, bueno, uno de ellos creo que ya ha sido puesto en libertad en esos actos, por cierto, que convocaba el Partido Popular y Vox para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución, donde estaba Javier Ortega Smith, que le hemos escuchado antes, pero insisto, me ha llamado la atención que se le dedica mucho espacio y evidentemente a hablar sobre lo acontecido ayer en el Congreso, pero prácticamente no pasa de una página, el espacio utilizado para referirse a... Y pensando en lo que puede pasar el 21 de diciembre, yo, Cayetano, creo que es el primer acto de precampaña de Pedro Sánchez. Puede ser. Yo creo que es el primer acto de precampaña de Pedro Sánchez. Aunque ayer dijera que lo de marzo no lo ve, estamos acostumbrados a que él haga lo contrario de lo que dice. Y yo creo que Pedro Sánchez, incluso siendo consciente de lo que ha dicho Pepe García Domínguez, puede precisamente presentar su solución para Cataluña con la que se presenta a las elecciones generales. Y si le aprueban los presupuestos los separatistas, dura hasta otoño del 19, y si no, él se presenta a unas elecciones en marzo o en mayo diciendo, miren, yo fíjense si soy bueno, que iba a hacer lo imposible para darles y convencer a lo que pueda rascar de ese 50% separatista, que pueda ser poco o no, y mantener o subir del Partido Socialista y robar a Ciudadanos, diciendo que su solución, fíjense, yo lo intenté, me fui a Barcelona, los chalecos amarillos me reventaron el Consejo de Ministros y lo que quería es darles que pudieran votar, más autogobierno, bueno, lo que han venido diciendo, autogobierno con referéndum y demás a Cataluña. Me da a mí que el 21 de diciembre tenemos el primer acto de precampaña de Pedro Sánchez. Bueno, pues desde luego aquí lo vamos a comentar. Vamos a recomendar Colacel. Venga. Hoy, ¿a quién se lo enviamos, Dani? Pues, por ejemplo, a José Ignacio Landaluce, ¿te parece? Bueno, ahora vamos a hablar con él. Exactamente. Vamos a charlar con él, sí. Un tipo estupendo, muy interesante, con una vida también muy particular. Sí. Bueno, pues vamos a mandárselo a él. Aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Para la entrevista. Hay datos que tenemos que comentar. Ácido hialurónico para ayudar a recuperar el volumen de la piel. Se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Bueno, una pausa y continuamos. Es Radio. Felices fiestas. Es la mañana. Es Radio. Bueno, en los tiempos que corren necesitamos una alarma en casa. La mejor. O en el comercio, o donde se preste, en nuestro negocio, tienes razón, Sí. las oficinas, despachos de abogados, se me ocurre ahora mismo, notarías. Lo importante es tener a buen resguardo todas nuestras pertenencias y ¿Por con qué se te ha Securitas Direct. ocurrido despacho de abogados? Pues porque al final es lo que vemos todos los días en la prensa, yo creo, de formación profesional seguramente. Y la mejor alarma, Rosana, se la vamos a recomendar a todos ellos. Estás pensando en algo, ¿no? En algunos, en más de uno, te lo puedo asegurar. Pues es la mejor alarma del mercado. 3.000 personas la tienen contratada y les va de maravilla. Ahora, tanto es así que nos ofrecen una demostración completamente gratuita. Y para solicitarla solo tenemos que llamar al 900-130-900. Demostración gratuita y teléfono gratuito. 900-130-900. Y en el Corte Inglés, Maya, Corte Inglés, ¿qué tal? pues mira, Buenos días. buenos días a todos. Me entusiasma esta época del año en la que puedo hablar de juguetes sin parecer infantil. Así que sepáis que hay en el Corte Inglés un 3x2 en juguetes educativos de las marcas Millo, Eduland, Roll Run, Happy y Playland. Hay 3x2. 3x2 Bueno, muy en bien. Hipercore y en el Corte Inglés. Ay, estupendo. Bueno, ¿luego nos traes más juguetes? O... Sí, porque yo voy a comprarme alguno. Bueno, luego te lo compras tú misma. O... Sí, yo para mí. No, para niños nada, para mí. Bueno, hacemos una pausa y luego continuamos. Es Radio. Es Navidad. Es Radio. 9
10 minutos de la mañana, las 8 y 10 en las Islas Canarias. Vamos con el tiempo con Repsol, como todos los días. Bueno, buenas noticias para aquellos que están disfrutando del puente y van a disfrutar del fin de semana, porque las temperaturas son y van a ser muy suaves. Alguna que otra lluvia en el norte, la niebla, eso sí, a primera hora de la mañana en la meseta norte, en el interior de Cataluña y en Aragón. Cuidado si tienen que coger el coche. Y como les digo, las temperaturas sin apenas cambios. A esta hora en Madrid 8 grados, hoy la máxima será de 15, pero es que hoy la máxima de las máximas la encontramos en Las Palmas de Gran Canaria con 26 grados. La mínima en Cuenca con 1 grado bajo cero. Se mantiene el protocolo anticontaminación, antipolución en Madrid. Es el tercer día consecutivo que se mantiene a pesar de Madrid Central. Solo se puede circular a 70 kilómetros por hora en la M30 y en sus accesos. Así que, bueno, se lo comentamos para que no les llegue luego la multa y se lleven el susto. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Hace unos minutos les comentábamos con Luis Fernando Quintero. Luis, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, el Rosana? batacazo que se metió ayer en la bolsa, ¿cómo abre hasta ahora? Bueno, pues sí, ese 2,75% que se dejó ayer, la mayor caída del año. Bueno, pues en este momento recupera un poquito el tono, se está notando un ligero 0,58%, pero después de las caídas de ayer, bueno, pues parece que, como digo, trata de recuperar un poco el nivel. Está en 8.815 puntos, recupera al menos los 800, porque ayer acabó en 8.764. Y bueno, hay varias piedras de toque que tienen los analistas por delante. Por un lado, bueno, pues esa guerra comercial que siguen con la vista puesta después del incidente con la heredera de Huawei y el cabreo del gobierno chino por este asunto, y que amenaza con dar al traste esa pequeña tregua que parece que se habían marcado Estados Unidos y China en su particular batalla comercial. Y otro de los puntos importantes lo tendremos próximamente cuando el Parlamento británico tiene que decidir qué hace con el plan del Brexit. Previsiblemente lo va a rechazar, con lo cual ahí veremos si el mercado adelanta un rechazo o finalmente una aprobación de este plan. Como vemos, muchas piedras de toque. El petróleo igual, tenemos el petróleo por debajo de los $60 el barril, el Texas, el barril Brent está en $51 por barril. Vamos a ver cómo evoluciona también, porque parece que los mensajes de la OPEP no terminan de ser un catalizador para los mercados. Bueno, pues habrá que estar pendiente de todas las cuestiones. Gracias, Un Luis. placer. Te volvemos a escuchar el próximo lunes, aquí en Es la Mañana. ¿Qué estamos escuchando, Silvia? Es Drake, es un rapero canadiense, Sí. y es el más escuchado, el más descargado, el artista más descargado este 2018, según acaba de publicar Spotify. Oye, nosotros estamos todos fuera de onda. Bueno, porque yo creo que ninguno de los que estábamos en esta mesa... tú lo conocías, Dani, no, y tú Silvia sí, ¿no? Yo esta canción sí, pero ya. Pero ¿por qué es el más escuchado? Porque esta canción es la que se utilizó para un reto viral tan sensato que era: tú vas en el coche, suena esta canción, te bajas del coche en marcha, te pones a bailar, te graba alguien con el móvil y luego te vuelves a sentar a conducir el coche. ¿Es así o no? Sí, que más de un Mientras el coche se mueve. Mientras el coche se mueve. Y esto lo hacían, empezaron a hacer famosos y demás, y más de un coche terminó estrellándose. No te vengas arriba, Dieter. A ver, dime. Yo no. No sé si se estrellaron Pues yo o no, yo no te controlo los datos de la DGT, pero dime cuál es el disco más exitoso. Scorpion, ¿lo has escuchado? Sí, pero yo me refería a que esta canción la conozco. No quiere de nota. De Scorpions me quedé en el grupo heavy alemán. Este es un disco, además, y la canción más descargada, God's Plan. Bueno, y en el año del Me Too, la canción, la artista que más descargas ha conseguido ha sido Ariana Grande en Estados Unidos, pero es verdad que si vemos las listas nada tiene que ver los gustos de los españoles con el resto del mundo. Vamos por libre. Aquí ha triunfado Ozuna y después el último, Ozuna.
Mira, este no... Rosalía, otro con el rapero, éxito de este año, puesto número 6 por delante de ella, 2 artistas de Operación Triunfo, Aitana y Ana Guerra. Bueno, pues no sé con qué quedarme, sinceramente. Yo voy a buscar quiénes son Spotify, los de Ozuma porque sí, no... sí, no, yo me quedo Ahora con, lo No, es gente, con es un Drake, colectivo ¿no? que es Ozuma, Ozuma. pregúntale a Silvia, que es Ozumo. su representante. No, yo reconozco que como Rosana, muy fuera de onda, muy fuera de onda. No, fuera de onda, Ozuma como de Rosana, no, como Primosol. todos, como todos. Bueno, seguimos. Es la mañana. Es radio. Mira, hace algo menos de 5 meses, a finales del mes de julio, teníamos ocasión de hablar en este programa con José Ignacio Landaluz, el alcalde de Algeciras, que más o menos podemos decir que en esa entrevista lanzaba un grito desesperado por la situación que se estaba viviendo en la localidad en aquel momento. Una llegada masiva de inmigrantes hacía que la ciudad, la localidad, entrase en una situación de colapso y él llamaba a las autoridades a que fuesen a visitar su localidad, a que fuesen a ver Algeciras para que viesen lo que allí estaba sucediendo. Han pasado 5 meses y hoy hemos pensado en José Ignacio Landaluce porque queremos saber cuál es la situación a día de hoy en Algeciras. Don José Ignacio, ¿qué tal está? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a estar de nuevo con sus oyentes. Gracias, Rosana. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo en su localidad, en Algeciras? Y no sé si habrá mejorado o la situación se ha podido reconducir desde que aquel 25 de julio, entrase usted en esta antena a contarnos lo que estaba viviendo. Bueno, ha mejorado muchísimo, a pesar de que, hay a veces que nos llegan en 3 días aquí al campo de Gibraltar 1.000 inmigrantes en 3 días y los distribuyen por otras partes de España, no lo dejan aquí, con lo cual esta ciudad, que es una ciudad, es verdad que es una ciudad donde tenemos muchísimos residentes extranjeros, de hecho se eleva hasta 129 nacionalidades distintas las que conviven aquí en paz y en armonía. En Algeciras no nos ha influido negativamente. Siguen sin darnos ni un duro de todo lo que me gasté de los algecireños para atender y colaborar con ese choque de la inmigración, pero no hay inmigrantes en número importante por las calles en esta llegada de la inmigración no legal. Se distribuyen por todas partes de España, no sé dónde se irán acumulando, porque si tenemos acuerdos donde nos permiten devolver 25 personas máximas al día, de lunes a viernes, sábado y domingo no, pues haga usted la cuenta, 75 frente igual a 1.000 que te han podido llegar en 3 días, ¿no? Pero no, Algeciras está controlado, es verdad lo que comentamos, de que fue una barbaridad esa llegada masiva por ese efecto llamada que hizo el presidente del gobierno con el tema del Open Arms y el Aquarius, que fue un disparate y que de hecho todavía toda esta dinámica de llegada al Mar de Alborán. El Mar de Alborán está parte de Almería para abajo, ¿no? Y al Estrecho, que estamos aquí, justo donde convivimos. Es una llegada que se puso en marcha gracias a ese efecto llamada y esa bondad infinita de quien sus decisiones no le afectan a él, sino que le afectan a los ciudadanos y no le duele, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Por fin nos hizo caso el presidente del gobierno, cogió el avión, se fue a Marruecos, habló con el principal país donde nos afecta más directamente los acuerdos en materia de seguridad, en la lucha contra el yihadismo integral, en los acuerdos en cuanto al tema del desarrollo, en cuanto a la paz en esta parte tan cercana a España, de que haya paz social y haya desarrollo, en cuanto a colaborar en ser un país colchón de la inmigración que se produce por culpa de la hambruna, de las persecuciones, de las guerras, de la sequía que se produce en otras partes de África, ¿no? ¿Han notado ustedes los efectos de esa visita del señor Sánchez a Marruecos? Yo creo que lo nota España entera, porque algo ha empezado a colaborar más Marruecos de una forma decidida. Es que lo del ministro del Interior, esa primera visita, y no es que a los ministros hay que
a los ministros de otros países hay que tratarlos de tú a tú, de igual a igual, no se le puede tratar con descendencia, como si tú fueses alguien que sabe más, porque eso molesta un montón cuando de fuera te llegan a tu casa a decirte tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es decir, son actuaciones que tienen que ser más globales. Lo hemos dicho en el Partido Popular, lo digo yo como alcalde, lo dice cualquiera que tenga 2 dedos de frente. Es decir, la bondad de bienvenido todo el mundo que quiera venir, eso es imposible, porque al final ni los atiendes a ellos ni atiendes a tus ciudadanos, y se produce un desequilibrio y se produce un temor, y al final la gente pues le da miedo la inmigración desbocada y le da miedo su futuro más inmediato, sobre todo si es más una persona desfavorecida o menos cualificada o más inestable laboral y socialmente. ¿Ha dicho usted? Países colchón, desarrollo a África. Rosana, el plan integral de desarrollo, un plan de África, el colaborar con África en su desarrollo, en tener también, porque necesitamos inmigrantes, es decir, tampoco hay que ocultarle a los ciudadanos que de aquí a los próximos años, por nuestro índice de natalidad, vamos a poder atender el trabajo y la sociedad. Vamos a necesitar inmigrantes, pero inmigrantes contingentados. Tú haces acuerdos con países por un número determinado de personas que están formadas en lo que tú necesitas, vienen, trabajan, cobran su trabajo y después, lógicamente, tendrán su pensión en sus países de origen, ¿no? Hace la sensatez, la cabeza. El campechano le vente para acá que yo te invito en la feria, ponle a un plato de gambas, una botellita de fino o de manzanilla sin miedo. Que hijo, si tú no lo vas a pagar, le vas a dejar de la barra el pufo. Bueno, ha dicho usted varias cosas que me han resultado muy interesantes y que además me recuerda mucho al discurso político de Vox, que ha entrado en la localidad de Algeciras en las pasadas elecciones con muchísima fuerza. La formación de Santiago Abascal entra en su localidad con 8.509 votos, nada más y nada menos. Se convierte en la tercera fuerza política. Ustedes, en el Partido Popular, si no me equivoco, han perdido 5.087 votos. Se convierten en la cuarta fuerza política en Algeciras, donde ha ganado Ciudadanos. Bueno, me gustaría que hiciera una reflexión sobre los datos de las elecciones del pasado domingo y, sobre todo, qué es lo que ha pasado en su localidad para que ustedes pasen de ser la segunda fuerza política a ser la cuarta. Bien, yo creo, sinceramente, porque todavía estamos reflexionando, que en estas elecciones andaluzas y en algunas localidades en concreto, más que en otras, se ha votado en clave nacional y no se ha votado en clave autonómica. Y, por supuesto, no es extrapolable a nivel local. Yo creo que dentro de 6 meses, que me voy a volver a presentar como alcalde, espero sacar la tercera mayoría absoluta porque voy a luchar y voy a seguir luchando por ello. Pero de ser la mayoría absoluta más importante del PP de España, junto con otra localidad de ciudades de más de 100.000 habitantes, hemos pasado a ser cuarta fuerza. ¿Que ha votado la gente, los ciudadanos, en otra clave? Yo estoy seguro que sí. ¿Que los ciudadanos están asustados o inquietos o incómodos respecto a que la inmigración es una inmigración importante de un número que te apabulla, donde te va a producir no saber qué va a pasar en el presente y en el futuro? Sí, y eso ha hecho que en barriadas humildes hayan cogido el voto de Vox también. Creo que tenemos que reflexionar en cuanto que también no podemos tener unos titulares que quieran que digan fácilmente lo que queremos hoy. Es decir, el tema cierre de la verja. Esto no puede ser factible, no se puede cerrar, es una no frontera, pero es una verja que podrás controlar, que podrás inspeccionar, pero que los ciudadanos tienen capacidad de libertad y a mí no me puede meterle miedo a los ciudadanos que se ganan el sustento allí en vez de ganárselo aquí, porque los gobiernos de aquí nunca han desarrollado esto. Perdóneme que le interrumpa, señor Landaluce, pero para titulares usted dio un gran titular este verano diciendo que Algeciras era la nueva Lampedusa. Y si no lo llego a dar, no me vienen aquí a poner algo de colaboración. ¡Qué barbaridad! Imagínese, llegaban cientos y cientos y cientos y cientos y aquí no había ni una presencia de Policía Nacional extra, ni de Guardia Civil extra. Eran los policías locales los que tenían que colaborar en sus coches oficiales con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los policías nacionales estaban desbordados, agotados, cansados, con un gran esfuerzo
personal y profesional. Aquí me faltaban camastros para poner en el polideportivo. Sí, claro, si no llego a decir eso, si no llego a decir y a elevar el tono, imagínense, en Valencia había 5 personas para atender a cada inmigrante. Aquí no había ni una para cada 5 inmigrantes. Aquí les faltaban traductores, aquí la gente tuvo que venir a apoyar de una forma voluntaria las ONGs, Cruz Roja, Cruz Blanca, Caritas, el Comedor del Carmen, los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, todo el mundo a apoyar. Los gitanos del culto, lo vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, trabajando codo con codo con los cristianos católicos, que no se suelen relacionar. Esta vez sí, unos hacían turnos de día y otros hacían turnos de noche para estar con los inmigrantes una vez identificados y liberados por parte de la policía, pero que la policía me decía que por favor controlase el que estuviesen siempre con alguien atendidos, con grupos atendidos, y yo me prestaba a ello. Imagínese, Rosana, si yo no llego a decir lo de Lampedusa, bueno, que es que dormían en cartones en el camping del muelle. ¿Cuáles son las diferencias, señor Landaluz, entre su política de inmigración y la que está defendiendo la formación de Santiago Abascal, Vox? Bueno, lo primero, decir lo que es realizable y lo que es deseable. Punto primero. A África hay que desarrollarla. África, como dijo un periodista, un compañero suyo, no cabe en Europa. Son muchos millones y no caben aquí. Si no atendemos la hambruna, si no atendemos la sequía, si no atendemos las guerras, al final los pones en movimiento y al final se te vienen para acá. Después, tenemos que tener un acuerdo con Europa. Lo de Europa, eso de que el que haya entrado por Algeciras me lo devuelve para España, como está pasando en algunas fronteras, eso no puede ser. Tercero, me tiene que dar usted un contingente adecuado y ordenado respecto a mi capacidad como país y riqueza. Y cuarto, tenemos que tener cupos, una inmigración reglada, saber lo que necesitamos y saber lo que podemos hacer. Y después, forzar también a otros países a que se hagan, pues si es en sus países de tránsito, desarrollar, como le he dicho antes, países colchón, países más desarrollados en África que absorban mano de obra de otros países más empobrecidos, es decir, tener una política coordinada a nivel europeo y regional para el tema de inmigración. Es decir, todos los inmigrantes fuera de España, pues si es que vamos a necesitar algunos inmigrantes, varios millones de aquí a los próximos 30 años, porque si no, no somos capaces de atender. Bueno, eso no lo defiende Vox, defiende la salida de la inmigración ilegal, la que no está aquí de forma legal. Pero bueno, ha dicho usted anteriormente que se va a presentar a las elecciones municipales, que pretende volver otra vez a ganar con mayoría absoluta la alcaldía de Algeciras. En el caso de que esa mayoría no se pudiese... Siempre sin chulería, Rosana, siempre sin chulería. Es decir, que quiero, que pretendo, que me presento y que creo que tengo el apoyo de la sociedad. Sabemos que es usted un hombre modesto, pero en cualquier caso, en el caso de que no consiguiese revalidar esa mayoría absoluta, ¿se vería usted capaz de llegar a acuerdos con la formación Vox y con Ciudadanos, que es un poco lo que ahora se está planteando en la Junta de Andalucía? Yo creo que a nivel municipal es más fácil llegar a acuerdos cuando no tienes una posición extrema como la que tiene Podemos y el PSOE. Es decir, eso de que el PP es malo a ultranza y tal. Es decir, nosotros aquí es más fácil porque hay aquí hay más gestión, más esfuerzo, más trabajo, más dedicación a tener el agua más barata de Andalucía como tiene Algeciras, o a tener las tasas más bajas de IBI como lo tiene de la provincia de Cádiz, o no sé, a cosas que son fáciles de entender, que no hay política sino gestión y dedicación y esfuerzo. Y suerte también para que te salgan, claro. Es más fácil llegar a acuerdos, pero yo... por un lado es malo lo que yo estoy acostumbrado, dos mayorías absolutas hace que empieces a trabajar con tu equipo y todos, venga, vamos, vamos para ese objetivo y todos luchando, que cuando tienes que contemporizar, sentarte a negociar, muchas veces el contrario, tu coaligado te dice no, y dices, no, pues esto es bueno, dice ya, pero para demostrarte que me necesitas. Y eso a veces me enlentece, pero yo sí, soy una persona que le gusta el diálogo, soy una persona que prioriza Algeciras sobre otras prioridades
y mis vecinos son fundamentales, y el interés y el bienestar y el mejorar a Algeciras y a los algecireños para mí es básico. También es verdad que yo tengo un compromiso social con las personas desfavorecidas. Algeciras le dedica más dinero que nunca le ha dedicado, habiendo bajado tanto los impuestos, sigue dedicándole más dinero que nadie a las personas desfavorecidas. Es decir, que yo creo que el diálogo siempre se tiene que poner sobre la mesa, que no sé si será fácil o no sea, Rosana, porque es que no estoy acostumbrado en estos años más que... Bueno, venga, nunca, nunca es tarde para ponerlo en práctica, ¿eh? Aunque sí, entiendo que su ambición es volver otra vez a ganar por mayoría en su localidad. Una última cuestión, señor Landaluce. Uno de los puntos, uno de los aspectos en los que es más claro el líder de su partido, Pablo Casado, a la hora de hablar de su política, de la que quiere poner en práctica y de la que probablemente también defienda para esa Junta de Andalucía, es a la hora de revertir, de nuevo devolver al Estado algunas materias, como por ejemplo educación y sanidad. Creo que estos días tiene usted nada más y nada menos que 1.100 docentes en Algeciras. Sí, es el primer congreso iberoamericano de docentes, 1.100 inscritos, muchísimos países, casi todos los países de Iberoamérica y muchos países europeos también. ¿Se va a hablar de esto, de la transferencia de la educación a...? Yo no creo, porque lo que se habla es de capacidad de ser cada vez más eficaces en la docencia, porque es fundamental ser más capaces de formar a los jóvenes y a los adultos. No creo que se hable de esto, pero sí es verdad que a nivel nacional se va a hablar fundamentalmente por lo forzado que está en algunos sitios como Cataluña, como está también en algunos países, en algunas autonomías, como pueden ser las Baleares o como pueden ser la Valenciana, donde es un auténtico disparate que se trate de relegar lo que aquí nos une. Aquí en este Congreso Iberoamericano, precisamente, la lengua es un motor fundamental de engrandecimiento y de apoyo y de capacidad de crecer entre estos países, ¿no? Y esa lengua vehicular es el español, así que es una barbaridad lo que dicen en algunas zonas, como que es empobrecernos, ¿no? Es decir, el español es lo prioritario, después usted quiere el catalán en Valencia, en mallorquí, pues gloria bendita, pero lo primero es lo primero, así que yo estoy seguro que este tema que usted dice va a estar cada vez más y con potencia encima de la mesa, porque yo creo que Pedro Sánchez ha aprendido una lección muy grande, y es que acaban de darle una patada a Pedro Sánchez en el culo de la candidata socialista, pero a Pedro Sánchez en este tema. Bueno, pues nos alegramos mucho de haber podido hablar con usted, que la situación esté reconducida desde que hablamos la última vez allá por el mes de julio, y veremos a ver qué es lo que pasa en la próxima contienda política democrática, por supuesto. Claro, vamos a ver. Muchísimas gracias de verdad, señor por estar al campo de Gibraltar a nivel nacional. Gracias a ustedes. Gracias, señor Landaluce. Bueno, las declaraciones del alcalde de Algeciras, como siempre, claro. Parece que no ha querido entrar tampoco demasiado en la cuestión Vox, pero ahí está, las cifras son las que son. La verdad es que el batacazo que se ha metido el Partido Popular en la localidad es importante. También es cierto que él a nivel local ha ganado en 2 ocasiones por mayoría absoluta las elecciones, pero bueno, me imagino que muchos de estos alcaldes o muchos de estos ediles tendrán a partir de ahora que cambiar un poco el chip, ¿no? Tendrán que ser un poco precavidos, por si acaso, ¿no? Por si acaso hay que pactar después. Pero en las municipales se vota mucho a la persona. Sí, y en localidades pequeñas mucho más. Eso es verdad. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que igual que el alcalde de Algeciras reconoce que él dio ese titular, Algeciras es Lampedusa, para llamar la atención, muchos votantes también quieren llamar la atención con su voto y dice, que no nos hacen ustedes caso, pues vamos a llamar la atención. Hoy nos ha dado otro titular que hemos obviado. Nos harán falta millones de inmigrantes en el futuro. Yo sospecho que no nos hace falta ninguno. En eso estaríamos discrepando. Es decir, España necesita millones de inmigrantes africanos escasamente cualificados para trabajar en sectores de baja productividad. Sospecho que no. Y empezaría siendo hora de que nos dijésemos la verdad de nosotros mismos. Por buenismo podemos aceptarlos, pero por necesidad económica no. Es un discurso que se está escuchando mucho últimamente, es verdad, en los últimos días, la unión de la inmigración con la escasa natalidad en España, ¿no? Se está uniendo y algunos sí que es verdad que los están utilizando para defender, pero como tú bien dices, no, esa inmigración quizá no sea la que necesita España. En cualquier caso, también hay que aclarar algunos aspectos. Vox no defiende la expulsión de todos los inmigrantes de nuestro país. De hecho, tú el otro día hablabas con Garriga, con Ignacio Garriga, el líder, ¿no? O la presencia de Vox en Barcelona. Bueno, solamente él, su persona, su vida lo dice todo, ¿no? Sí, y lo que se está tratando de evitar aquí es el debate real.
que a lo mejor Pepe no tiene problemas en decir lo que piensa porque él es así, pero los políticos se cuidan mucho de contarlo y a lo mejor el trabajador que te va a hacer una labor para que el español acomodado no quiere hacerlo, te lleva a pensar que a lo mejor sí que necesitas esa población inmigrante. Lo que pasa es que el alcalde de Algeciras ha dicho en los próximos 50 años. Yo creo que hacer proyecciones más allá de 5 años es exagerado. Y en la política española hacerla a más de 5 días ya es un suicidio con Pedro Sánchez. Yo personalmente soy tan xenófobo como los gobiernos australianos de los últimos 70 años y los gobiernos canadienses de los mismos 70 años. Tú intenta entrar en Canadá, es decir, sin ser aceptado, sin tener una cierta cualificación profesional y con unos estándares que en inmigración hay unas fichas para entrar en el país a vivir. Que de Canadá, que me lo sé, intenta entrar en Canadá sin saber el idioma. Intenta entrar en Canadá sin saber el idioma. Lo digo porque te hacen el examen, tienes que llevar un alto grado de conocimiento de la lengua, porque si no, en Canadá, que tiene fama de ser tan tolerante y tan buen rollo, o en Noruega, que también, o lo último que hemos conocido de los países nórdicos, dice, no, y estos los vamos a mandar a una isla. Si es verdad, si el debate está en todos los sitios, menos en España hasta ahora, que acaba de llegar. Y Susana Díaz es la que se ha llevado como ha dicho, el susto. no vamos a reproducir la las patada palabras en el de... pandero. Bueno, Cristina Vega, ¿qué tal? Buenos días de nuevo los oyentes. ¿Por dónde van hoy? Pues Rosana, avalancha de opiniones en nuestro contestador que se han centrado principalmente en un tema. Ayer nuestros oyentes se lanzaban a la piscina y participaban en el debate de la reforma constitucional y hoy han cargado sus críticas en un único dardo. El centro de la diana pues ha recaído en Podemos, PDeCAT, Esquerra, PNV y Bildu por su desprecio a los actos en homenaje a nuestra Carta Magna. Nuestros oyentes además recuerdan que se trata de aquellos que permitieron a Pedro Sánchez llegar a la Moncloa. Es radio. Es Navidad. Bueno, Cristina, nos contabas que los oyentes entienden perfectamente lo que le pasó ayer a Pedro Sánchez, ¿no? De los abucheos y los pitidos, Eso es, ¿no? Rosana, y además este tema ha monopolizado nuestro contestador, además el desprecio de Podemos y los independentistas a los actos en homenaje a la Constitución. Tenéis un presidente de gobierno aliado con los anticonstitucionalistas del PNV, los anticonstitucionalistas antiguos terroristas de EH Bildu, los anticonstitucionalistas racistas golpistas del PDeCAT y de ERC y, por fin, los anticonstitucionalistas comunistas de Podemos. Oír a los podemitas y a los rufianes criticar siempre la Constitución, a los catalanes, pero ellos sí que están muy contentos de cobrar cada uno sus 10.000 euros cada mes y de vivir como reyes. Eso sí, como reyes, a costa del Estado español. Ni quieren acatar la Constitución, quieren destruirla, no quieren la unidad de España, no quieren el bien de España ni de los españoles, ellos solamente quieren su bien, y su bien son sus ideas. Viendo ayer la celebración del 40 aniversario de nuestra Constitución, creo que cada vez está más claro que el pueblo español no está con los que quieren destruir España. Bueno, pues es la opinión de los oyentes, como veis, bastante variada sí. y de diferentes lugares, porque Correcto. aquí nos llama todo el mundo. Una última cuestión que hoy también aparece en la prensa, no tan destacado, pero que sí que me gustaría saber vuestra opinión, ya en clave interna del Partido Popular y el efecto Núñez Feijóo. De repente apareció el otro día criticando abiertamente a la formación de Santiago Abascal, a Vox, diciendo que no tenían cabida en Galicia, así lo dijo textualmente el presidente de la Junta. Ayer parecía que echaba un pasito atrás, diciendo que bueno, que será Ciudadanos y Vox quienes tengan que decir si quieren o no el plan, el proyecto que tiene el PP para Andalucía, pero bueno, la verdad es que choca, ¿no?, directamente con el líder, con Pablo Casado, y bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no? Y sobre todo que el momento era el menos oportuno, porque ¿A luego... qué queréis vosotros que está jugando, si es que está jugando algo el presidente de la Junta? Yo creo que está jugando a Núñez Feijóo. Es decir, yo creo que esas declaraciones solo se entienden por el interés de Núñez Feijóo. No había ningún motivo para que él entrara en escena.
él que ha intentado mantenerse siempre al margen y no entrar en estas cuestiones, para que él, en ese mismo momento en el que Pablo Casado con Juanma Moreno está tratando de llegar a algún tipo de acuerdo viable para cambiar la Junta de Andalucía, que desde Galicia te manden este mensaje. Puede ser porque él piense que si se llega a un acuerdo para que gobierne la lista más votada, el Partido Popular se garantiza Galicia, ya, pero es que también se está hablando de que Núñez Feijóo estaba esperando a terminar su mandato para ver si tenía que dar el salto, pero claro, como Pablo Casado parece que después de lo de Andalucía está para quedarse, yo lo que realmente me tendría que meter en la cabeza de Núñez Feijóo para saber por qué, y no lo puedo hacer. Sí, pero lo unimos al de Juan Vicente Herrera también, el otro presidente regional del Partido Popular. No sé, ¿esto parece quizá una estrategia del varones? Bueno, pero en el caso de Juan Vicente, como bien sabemos, Herrera está de salida. O sea, que yo creo que él tiene más... y lleva de salida mucho tiempo. Sí, pero Dieter, por ser justos, hasta donde yo sé, las últimas elecciones autonómicas fue Rajoy el que le pidió, por favor, no digo de rodillas, pero por favor, preséntate a Juan Vicente, porque él quería irse de verdad. Y la prueba es que ha dejado la presidencia del PP de Castilla y León en manos de Fernández Mañueco, que será el candidato en las autonómicas, ¿no? No, yo creo que, no lo sé, estoy con Dieter de que meterse en la persona o en la mente de Feijóo es complicado, ¿no? Pero a mí me parece que él se pasó de frenada diciendo que Vox no tiene sitio en Galicia o no tiene espacio. Yo creo que, al menos yo personalmente creo que la irrupción de Vox es muy difícil predecir qué va a pasar. Me refiero que puede ser un bombazo en muchas comunidades autónomas, ¿sí? En fin, o sea, yo creo que es un fenómeno que ha llegado para quedarse. O sea, cuando te votan 400.000 personas en Andalucía, ojo, que no es una cifra menor, y es Andalucía. Entonces, ¿por qué no va a sacar Vox a algún diputado autonómico en Galicia? ¿Quién dice que no? Bueno, lo tendrán que decir los electores. Entonces, yo creo que fue una declaración poco elegante de Alberto Núñez Feijóo, y quizás él pensó, dice, oye, voy a rebajar el tema, no tanto por lo que se va a negociar en Andalucía, sino porque a lo mejor yo en un futuro tengo que pactar con ellos en ayuntamientos. Claro, Feijóo preside no solamente la Xunta, preside el PP de Galicia, ¿no? Y a lo mejor tiene que pactar en ayuntamientos donde Vox va a sacar concejales, ¿no? Yo lo leería esas declaraciones en una clave estrictamente local y regional. Lo digo por una razón. Hizo exactamente lo mismo cuando llegó Ciudadanos a Galicia. Tampoco Ciudadanos cabía. El Partido Popular de Galicia practica una especie de nacionalismo desnatado con gaita de folo, y lo han hecho desde Fraga. Pensad una cosa, el único parlamento regional español en el que no se puede hablar, valga la redundancia, español, castellano, es Galicia. La mitad del parlamento catalán habla castellano tranquilamente. En el parlamento gallego no puede hablar castellano nadie. Donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular, nadie. Creo que había un diputado del PP que todavía hablaba castellano y se escandalizaba mucho todo el mundo cuando salía a la tribuna. Y eso es el Partido Popular de Galicia. No, en fin, no os extrañéis. Yo recuerdo el debate en las últimas elecciones, el debate en la Telegaita, que estaba nuestra compañera Cristina Losada como candidata de Ciudadanos, habló en castellano. Bueno, casi se cae Galicia. O sea, toda la prensa cortesana subvencionada, ¡qué escándalo! Una señora hablando castellano en Galicia, donde nunca ha hablado castellano nadie, como todo el mundo sabe. ¿Y puede tener cabida Vox en Galicia? Me refiero ahora ya que los ciudadanos gallegos den su voto a la formación, mira, ¿no? Que lo decida o no. Yo tengo una opinión conoces, personal. Yo creo que Galicia tiene características muy específicas, entre ellas que no hay inmigración. Es decir, toda la inmigración extracomunitaria que te puedas encontrar. Yo sé, vivo en Barcelona, vengo todas las semanas a Madrid, voy con frecuencia a Galicia. En Galicia no hay inmigración. Ese es un factor clave. El discurso de Vox, que en lo económico es perfectamente homologable, similar al del Partido Popular y prácticamente al de Ciudadanos, se tiene como hecho diferencial el enfatizar la cuestión migratoria. Lo hemos visto en Andalucía, Almería, las zonas de donde hay más inmigración, que ha tenido más éxito esa formación. En zonas donde no hay inmigración, caso gallego, bueno, puede jugar el factor catalán, que el factor catalán está influyendo en toda España. Ahora, más allá del factor catalán... El idioma, ¿eh? No, el idioma en Galicia es relativamente poco importante, porque todo el mundo habla gallego o es gallego de origen. O sea, no hay tampoco... Pero digo, un poco la política de la Junta de no favorecer... Yo creo que eso en Galicia influye poco. Personalmente creo que es así. No es como en Cataluña. No es tan agresivo. En fin, es más natural el gallego. Todo el mundo es gallego. Es otra historia. Aunque hable castellano, es otra cuestión.
puede influir el tema catalán, y eso influirá en todas partes. Eso puede darle una cierta relevancia. Ahora, la cuestión migratoria ahí no se da, por tanto, no acabo de pronunciarme, no lo sé. Bueno, pues estaremos pendientes. Desde luego es interesante todo lo que pueda suceder en las próximas elecciones, pero bueno, antes de que lleguemos ahí, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Es Radio. Felices fiestas. Bueno, Naya, más juguetes. Ya te hemos dejado ahí con tus juguetitos, jugando. Bueno, os iba a dar una pausa a los juguetes. A las 9 vuelvo los juguetes. Ahora os voy a recordar que las Navidades, aparte de para jugar, es para ponerse las botas. Que ya lo dicen los hermanos Torres, que lo más importante... Tampoco hay que excederse, ¿eh? Tampoco, sí. Bueno. Tampoco hay que pasarse. Bueno, no hay que pasarse, pero si el marisco puede ser de Galicia, el cochinillo de Segovia, la merluza de Pincho, pues mejor, ¿no? Muy bien, bueno, que si tú quieres comer... me estabas hablando de los hermanos Torres... No, a mí los hermanos Torres me encantan. Bueno, pues ya lo dicen, que para que algo salga... El otro día hicieron una receta de... Yo es que les veo todos los días, así es un secreto entre tú y yo. De codorniz. Bueno, estupendo. Bueno, pues las mejores codornices, porque dicen que para que un plato salga rico y sabroso, que lo que hay que utilizar es productos frescos y de gran calidad. Y para eso, pues la mejor merluza, ya hemos dicho, las mejores uvas, el cochinillo de Segovia, todo, porque llegan en horas desde los lugares de origen hasta las mesas de nuestras casas. Hay que ir a los frescos del Corte Inglés y de Hipercor. Bueno, ¿tú eres de los hermanos Torres o...? Yo es que o soy tú eres más arguiñana. Soy sí, más arguiñana. me lo imaginaba. Sí, arguiñano pero bueno, tampoco sin desmerecer los hermanos ¿eh? Torres. Sí, arguiñano también está muy bien. Hasta luego, Naya. Nos vamos a las noticias. Juan Pablo Polorinos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde va la actualidad? Bueno, sobre todo por Cataluña, por las manifestaciones de ayer, las de la mañana dejaron 20 heridos, 15 Mossos de Escuadra, fue en Gerona, y por la tarde en Terrassa 7 heridos más y una parlamentaria de la CUP. La situación empieza a coger algo de temperatura, Rosana, porque el director general de los Mossos de Escuadra, Andreu Martínez, ya decía ayer por la noche que el operativo desplegado era correcto y adecuado para hacer frente a la movilización de 40 encapuchados, un acto organizado, decía, que iban contra la línea policial. Y digo que coge temperatura la cosa porque el consejero de Interior catalán, Miguel Buch, ha dicho esta mañana que la CUP le está pidiendo responsabilidades porque hay una de sus parlamentarias que, como digo, resultó ayer herida como consecuencia de la carga de los Mossos de Escuadra, y Miguel Buch, desde el gobierno catalán, empiezan a decir que la actuación de los Mossos fue desproporcionada. Sí, que fue desproporcionada. El consejero las ha dicho protestas, eso. sí, el jefe de los Mossos. Que no se siguió el protocolo, y añade que en el caso de que la resolución del expediente lo acabe concluyendo, no le va a temblar el pulso para echar a los agentes de la Brigada Móvil, la unidad de antidisturbios de los Mossos de Escuadra, que ayer hizo frente a esta manifestación de los denominados antifascistas radicales. Por acá, la extrema izquierda. Pero no termina aquí, dejadme un momentín, porque Miguel Buch ha dicho eso esta mañana. Bueno, el presidente catalán Quim Torra le ha dado 4 días a Buch para que haga cambios en la cúpula de Interior de la Policía Autonómica Catalana. En TV3 ha dicho que, de no producirse esas modificaciones, va a ser el mismo presidente catalán el que va a cometer esos cambios, y los sindicatos de los Mossos de Escuadra están sorprendidos, alucinados casi podríamos decir. En Antena 3 acaba de contestar al consejero de Interior, Toni Castejón, es el jefe del sindicato de los Mossos de Escuadra, dice que no da crédito a lo que está sucediendo y a la reacción del gobierno catalán. Y cuando estoy viendo estas declaraciones es absolutamente lamentable. Es decir, en un día como el de ayer, en el que, insisto, que hay hasta 20 compañeros heridos, que la actuación fue la que fue, que la violencia aplicada, que nunca se puede defender de ninguna de las maneras que hubo delante, fue la que fue también, no puede salir el consejero de Interior y sembrar la duda de la actuación policial. Bueno, ahora vienen con estas, ¿no? También se lo podríamos recordar, ¿no? Con esta declaración, yo soy mozo de escuadra y dejo la porra, dejo el escudo y tal, y que venga el padre de Quintorra y el padre de... ¿Y cómo pagas la hipoteca? ¿Cómo pagas la hipoteca? Tras la aplicación del 155, ¿cuántos agentes habían pedido el traspaso a la policía y a la guardia? No me acuerdo, pero bastantes. Bastante a la policía. Pero esto es disolvente absolutamente. Pues ahora me imagino que se duplicarán esas solicitudes. Jueces, por ejemplo, 47 han salido de Cataluña por este tipo de cosas. No se sienten debidamente protegidos por la Policía Autonómica Catalana, ni por supuesto en sus casas, etcétera.
Bueno, todo esto se junta, Rosana, con una huelga de hambre que hemos sabido en los informativos de radio que va a iniciar el presidente catalán Quim Torra en la línea con los ayunos colectivos que estamos viendo en los últimos días. ¿De cuántos segundos? Promovidos. ¿De 7? Pues no sé cuántos segundos son 48 horas, pero vamos, van a ser... ¿Que va a hacer huelga de hambre 48 horas? Sí, antes del 21 de diciembre, que como todos sabemos es el día que se va a celebrar el Consejo de Ministros allí en... Ya, ¿y eso quién lo confirma? ¿Y quién lo controla, sobre eso, todo? No, por eso, No sé ¿cómo si se confirma? Si van eso? observadores internacionales. Queremos Que no, hombre, que báscula. no, sí. Queremos báscula. No, sí. Pero aún así está bien, pero que no la haga el 21, hombre. Que le haga huelga de hambre en Navidades. 24, que 25. lo de los hermanos Torres vea y empiece a salivar Quim Torra en Navidades. La gente no tiene sentido el ridículo. Claro, o sea, si ninguno. tu patria está ocupada por una potencia colonial, imperialista, etcétera, haz huelga de hambre hasta la muerte, que es Claro, lo lógico. claro. 48 horas en Navidad, antes de ponerte como en fin, no voy a decir como que en la cena de Navidad. Por favor, como el Kiko. Imagínate el que vaya a invitar a Quim Torra en Navidades, con el hambre que va a ir a tu cena. ¿Pero va a un monasterio o a un convento, como van a ir o no? No tenemos noticia de que vaya, pero todo puede ser. Todo es que puede en un monasterio pasar, se come bien. Más cosas, no Juan acabo de Pablo, descartar sí. nada. No, y por último, el Consejo de Ministros que está reunido ya a esta hora de la mañana, Rosana, tiene previsto, entre otras cosas, bueno, además de la presentación del proyecto de presupuestos generales y tal, con la remisión a las Cortes del proyecto del Plan de Estabilidad, un plan de choque de empleo juvenil 2019-2021. Son 50 medidas, 2.000 millones de euros para intentar bajar, dice el Gobierno, el objetivo es en 10 puntos el paro juvenil que hay en España. Muy pendientes de esto, por supuesto, de la rueda de prensa de Isabel Celaá, entre otras cosas porque a Dieter le hace medio programa. Sí. La tengo en alta estima. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, Isabel González homenajeando a Escocia, no a sus whiskies, sino a sus textiles más tradicionales. Claro todo lo que que sí. sea escocés. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde va la crónica, Rosa? Buenos días. Isa? Bueno, fíjate, estabais hablando de planes de adelgazamiento, Sí. ¿no? De alguna manera. Sí, un plan preventivo. Pues sí. Carmen Borrego también está metida en eso y se origina un rollo tremendo en Sálvame. Ahora explicamos por qué. Porque sabes que esta semana Mila Jiménez la entrevistaba en Lecturas y las declaraciones que hacía Carmen Borrego pues versaban sobre su madre, sobre la incomodidad que sentía después de haber hecho el reality, sobre cómo está Terelu de salud. Y claro, parece que no han gustado estos titulares a Carmen Borrego y ella ha contado que realmente todo era una entrevista para que hablara de su plan de adelgazamiento. Entonces Mila, pues te puedes imaginar que era la que hacía la entrevista, ha puesto el grito en el cielo y hay una guerra absoluta declarada en Sálvame. Hablaremos del programa porque ayer estuvieron hablando precisamente nosotros. Esto es un peloteo que nos hacemos, Por peloteo unas en el sentido declaraciones tenístico. o por un comentario de... Efectivamente, Beatriz Cortázar contó aquí realmente qué había pasado con Macoque y Sí. Julio Iglesias. Pues Macoque le acompañó 2 o 3 viajecitos, además concretamente a Almería y a Toledo, nada de Miami. Sí. Pues como hacían 957, todas las que cupiesen en el avión directamente, ¿no? Y entonces ayer Kiko pues trató de, sin argumentos, desmentir a Bea. Pero la noticia hoy, aparte de lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados y esa joya que lucía la reina Sofía emérita Ese al collar, cuello, sí. la noticia hoy es que Chabelita anuncia que deja la tele. Voy a dejar mi legado aquí, Sí. dice. Mi legado. ¿Y a partir de ahora qué? Entonces yo estoy preguntándome, he hecho Amenaza con hemeroteca trabajar. y estoy buscando su legado, Sí, su sí. auténtico legado. A partir de ahora, pues a partir de ahora tendrá que buscarse otra forma de ganarse la vida y oye, a lo mejor se pone a estudiar si no le quito mérito, pero lo que sí le quito es credibilidad. Bueno, y mucha. ¿y quitará muchos minutos de programa y mucha audiencia o no? ¿Tú qué crees? Del nuestro, bueno, ¿no? nos vamos a arruinar aquí. Ya me han llamado 6 o 7 anunciantes. Bueno, pues se quedan ahora con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias, Cayetano González. Gracias a ti, Pepe Rosana. García Domínguez, muchas A gracias. usted. Dieter Brandao. A ti, Te Rosana. escuchamos esta tarde a partir de las 4 y a Isabel Celaá. Ya voy, el dúo, ¿no? El dúo dinámico, ¿no? Sí, es Dieter y una Celaá, los viernes. pareja con intereses coincidentes. Y Daniel Muñoz aquí el Hasta próximo el lunes. lunes a las 6 de la mañana. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Es radio. Es Navidad.